Estados Unidos es el tercer país más extenso del mundo. Tiene un territorio de 9,8 millones de kilómetros cuadrados, solo superado por Rusia y Canadá. De igual manera, con una población de 334 millones de habitantes, Estados Unidos es el tercer país más habitado del planeta. A pesar de su gran extensión y su número de habitantes, hay vastas regiones de Estados Unidos que están casi deshabitadas. En concreto, 12 estados sobresalen porque casi nadie vive en ellos. Quédate hasta el final y descubre por qué estos estados tienen tan pocos habitantes. ¿Cuáles son las características que tienen en común? ¿Qué factores influyen en que no resulten atractivos para vivir allí? Número 12. Nevada. El estado de Nevada se sitúa en el oeste de los Estados Unidos. Las Vegas, famosa por sus casinos, sus espectáculos deportivos, sus enormes centros comerciales y por su variedad de entretenimiento nocturno, es la ciudad más conocida y poblada de Nevada. Nevada limita al norte con Oregón e Idaho, al este con Utah y Arizona, y al sur y oeste con California. Con 286.351 kilómetros cuadrados, Nevada es el séptimo estado más grande de Estados Unidos por su superficie. Es más grande que países como Nueva Zelanda o Burkina Faso, y apenas ligeramente más pequeño que Filipinas o Italia. Pese a estar en la lista de los 10 estados más grandes del país, Nevada es uno de los menos poblados. Tiene apenas una densidad de 9,43 habitantes por kilómetro cuadrado. De sus 3,1 millones de habitantes, poco más de 2 millones viven en el área metropolitana de Las Vegas, lo que representa cerca del 70% del total de residentes en el estado. Fuera de este núcleo urbano, que concentra las principales atracciones turísticas, solo la ciudad de Reno, en la frontera con California, tiene una población significativa que supera los 264.000 habitantes. Pero, ¿por qué hay tan pocos residentes en Nevada, considerado como uno de los 3 estados que más turistas recibe, solo por debajo de Nueva York y Florida? En primer lugar, hay que destacar que el territorio de Nevada está compuesto principalmente por extensos desiertos que atraviesan el estado de norte a sur y por la cordillera de la Sierra Nevada en la parte oeste. Los primeros colonos que llegaron al desierto del Mojave, donde comenzaría a construirse la ciudad de Las Vegas, a mediados del siglo XIX, encontraron abundantes manantiales cuya agua procedía del drenaje de las montañas Spring. Este hallazgo permitió a Las Vegas convertirse en una parada imprescindible para los trenes de vapor en su trayecto entre Los Ángeles, California, y Albuquerque, Nuevo México. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico, el agua de los manantiales pronto comenzó a ser insuficiente para abastecer a toda la población. Además, el clima extremo del desierto, con noches invernales por debajo de los 0 grados y veranos con temperaturas de hasta 45 grados al mediodía, hacía que vivir en Las Vegas fuera todo un desafío. En la actualidad, la escasez de agua ha obligado a las autoridades estatales a implementar medidas cada vez más severas para evitar su desperdicio. Por ejemplo, en 2021, el gobierno de Nevada prohibió el uso de césped en jardines, camellones o parques públicos para ahorrar agua. En su lugar, las autoridades propusieron jardines con plantas del desierto que sobreviven con poca agua. Nevada es el estado con menos precipitación media anual de lluvias en todo Estados Unidos. Actualmente, la mayor parte del agua para consumo humano se obtiene del lago Mead, alimentado por el río Colorado. Es por eso que la mayor parte del territorio de Nevada está prácticamente despoblado. Sin embargo, las duras condiciones del desierto no han impedido que su único gran centro urbano, Las Vegas, se haya convertido en una de las áreas metropolitanas con las mayores tasas de crecimiento poblacional en las últimas décadas. Número 11. Nuevo México. Nuevo México es el quinto estado más grande de Estados Unidos. Cuenta con un territorio de 314.919 kilómetros cuadrados y una población de 2,1 millones de personas, un cuarto de las cuales viven en una sola ciudad, Albuquerque. El resto de las ciudades de Nuevo México no superan los 100.000 habitantes. Entre ellas se encuentran Las Cruces, con 97.000 residentes, o Santa Fe, la capital del estado, donde viven unas 68.000 personas. Nuevo México es el estado con mayor porcentaje de población hispana o latina en Estados Unidos. Se estima que cerca del 50% de sus residentes son originarios del sur de la frontera o descendientes de españoles. Asimismo, es el segundo estado con mayor proporción de población nativo-americana, destacando los pueblos navajos, apaches e indios pueblo, los cuales viven en reservas dispersas por todo Nuevo México.
La extensa geografía de Nuevo México se divide entre las montañas rocosas, ubicadas al norte del estado, las grandes llanuras desérticas del este, las montañas del sur y del oeste, y el Río Grande, con sus amplios valles, dividiendo en dos el territorio neomexicano. Millones de hectáreas están protegidas por el estado, como el Bosque Nacional de Carson, que comprende un territorio de 5.600 kilómetros cuadrados. Con una producción de 1,6 millones de barriles diarios, Nuevo México es en la actualidad la segunda mayor fuente de petróleo en Estados Unidos, solo por debajo de Texas. Pese a sus hermosos paisajes naturales, su diversidad cultural y la enorme fuente de riqueza y trabajo que representa la industria petrolera, Nuevo México presenta una de las tasas de crecimiento poblacional más bajas a nivel nacional. Entre 2010 y 2020, la población en Nuevo México aumentó solo un 2,8%, por debajo solo del estado de Wyoming. De acuerdo con un informe de 2021 encargado por la legislatura de Nuevo México, el bajo crecimiento poblacional se debe a una tasa de migración negativa, es decir, que son más las personas que se van que los nuevos residentes. El estudio indicó que las personas jóvenes son las que más emigran de Nuevo México. Además, la tasa de natalidad ha disminuido en un 19%, sobre todo entre la población blanca. La edad media en Nuevo México es de 38,4 años, ligeramente por encima de la media nacional, que es de 38,2 años. Nuevo México, además, se considera como uno de los destinos favoritos de los jubilados. Número 10. Idaho. El estado de Idaho se sitúa al noroeste de Estados Unidos, en la región de las montañas rocosas, las cuales cubren más del 80% del territorio estatal. Idaho cuenta con el área silvestre protegida más grande de los Estados Unidos fuera de Alaska. Se trata de un conjunto de cordilleras montañosas, rodeadas por densos bosques de pinos, ríos caudalosos, cañones escarpados y lagunas, que cubren un área de 9.578 kilómetros cuadrados. Cerca del 40% de los bosques administrados y protegidos por el Servicio Forestal de los Estados Unidos se encuentran en Idaho. En la región sur de Idaho, en cambio, se ubica una extensa llanura atravesada por el río Snake, donde se concentran las principales ciudades de Idaho. Entre ellas, Boise, la capital del estado, donde viven unas 237.000 personas. El área metropolitana de Boise, integrada por 5 condados, reúne una población de 764.000 habitantes. En este núcleo urbano se concentra cerca del 40% de la población total de Idaho, que es de 1,9 millones de habitantes. Idaho es el 13º estado menos poblado de la Unión Americana y es el 7º estado menos densamente poblado de Estados Unidos, con una densidad poblacional de 8,33 habitantes por kilómetro cuadrado. Idaho cuenta con una extensión de 216.445 kilómetros cuadrados. Es el 14º estado más grande de los Estados Unidos por superficie. Es ligeramente más grande que países como Guyana o Bielorrusia y apenas un poco más pequeño que países como Laos, Rumanía o el estado mexicano de Chihuahua. A pesar de sus enormes recursos naturales, las duras condiciones climáticas invernales y sus interminables terrenos boscosos han jugado un papel preponderante para que sea uno de los estados menos poblados de Estados Unidos. Aunque en verano el termómetro puede alcanzar los 31 grados, en invierno las temperaturas congelantes de hasta menos 20 grados pueden hacer menos atractiva la migración de nuevos residentes. La población en Idaho aumentó un 17% entre 2010 y 2020, representando la segunda tasa de crecimiento estatal más rápida de Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que la población sigue siendo escasa y dispersa en ciudades de no más de 60.000 habitantes. La economía de Idaho es diversa. Idaho, conocido como uno de los principales productores nacionales de papa, sin embargo, a pesar de que la agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía, lo cierto es que la industria manufacturera, turística y tecnológica cobra cada vez más importancia. Número 9. Maine. Maine es considerado el estado más rural de Estados Unidos. El 89% del territorio está completamente cubierto de bosques. Su capital es la ciudad de Augusta, aunque su principal núcleo urbano es Portland. Maine se sitúa en el extremo noreste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. Está rodeado por territorio canadiense en 3 de sus 4 lados. Al oeste y norte limita con la provincia de Quebec, al este con la provincia de Nuevo Brunswick, al sur con el Océano Atlántico y al suroeste con el estado de New Hampshire.
Bien podría ser una provincia más de Canadá por las características de su geografía boscosa y glaciar, por su clima extremadamente gélido y por contar incluso con una importante población francófona. Con una superficie de 91.646 kilómetros cuadrados, Maine es el decimosegundo estado más pequeño de Estados Unidos por sus dimensiones territoriales. Podría compararse con países europeos como Portugal o Hungría. Maine tiene una población de apenas 1,3 millones de habitantes. Es el noveno estado menos densamente poblado de Estados Unidos. Más del 80% del territorio está completamente deshabitado. Solo el 38% de sus habitantes vive en áreas urbanas, ubicadas sobre todo al sur del estado, junto a la costa del Atlántico, donde el clima es ligeramente menos severo que en el norte. El 40% de la población vive en el área metropolitana del Gran Portland, una ciudad que abarca 3 condados, incluye algunas zonas rurales, en áreas boscosas y granjas, donde viven 551.770 personas. Maine es conocido por sus densos bosques vírgenes, sus costas escarpadas y rocosas y por sus grandes lagos profundos, como el Moosehead, el más grande de la costa este de Estados Unidos. Sus inviernos son largos, extremadamente fríos y con mucha nieve, sobre todo en la parte norte y oeste, que conecta con la provincia de Quebec, Canadá. Esto explica en parte por qué tan poca gente vive en un estado que ofrece algunos de los paisajes naturales más espectaculares de Norteamérica. Su tasa de crecimiento anual ronda apenas el 0,57%, ubicándose en el lugar 45 de los 50 estados del país en crecimiento demográfico. Si bien se ha experimentado en los últimos años un proceso migratorio hacia las ciudades del sur del estado, sobre todo de jubilados o retirados procedentes de otros estados de la costa este, lo cierto es que ha sido un crecimiento demográfico muy modesto. Maine tiene el porcentaje de población más alto de personas de la tercera edad, por encima de los 65 años, en todo Estados Unidos. Además, es uno de los estados con menos diversidad racias. Cerca del 95% de la población es blanca, de ascendencia europea, sobre todo inglesa, irlandesa o francesa. Solo el 1,2% son afroamericanos y el 1,5% son de origen hispano o latino. Número 8. Rhode Island. Rhode Island se sitúa en la región noreste, en la costa del Océano Atlántico, por lo que recibe el apodo de Ocean State. Rhode Island tiene una superficie de apenas 4.000 kilómetros cuadrados y una población de 1,1 millones de habitantes. Esa combinación lo convierte en el segundo estado más densamente poblado de Estados Unidos, solo por debajo de New Jersey, con un promedio de 264 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, Rhode Island es el octavo estado menos poblado de todo el país, solo por encima de Montana, Delaware, las dos Dakotas, Alaska, Vermont y Wyoming. Rhode Island es conocido por haber sido la primera de las 13 colonias fundacionales de Estados Unidos en declarar su independencia del dominio británico. En la actualidad, cuenta con numerosos museos, iglesias, universidades y casas antiguas que dan cuenta de su fascinante historia. La mayor parte de la población reside en la parte este de Rhode Island, donde se encuentra Providence, la capital del estado, y la bahía de Narragansett, una ensenada integrada por más de 30 islas, donde se ubican importantes pueblos históricos como Newport y Middletown. La economía de Rhode Island está sustentada en el turismo, la industria manufacturera, la construcción naval y los servicios de salud. Además, es uno de los estados con la menor tasa de crecimiento demográfico. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, entre 2010 y 2019, la población registró un aumento de apenas 0,65%. A pesar de que el clima en Rhode Island no es tan extremo como en Dakota del Norte, lo cierto es que el incremento en el costo de las viviendas, con precios similares a los de Nueva York, inhiben la migración hacia el estado y, por el contrario, provocan el desplazamiento de sus residentes hacia estados más accesibles. Número 7. Montana. El estado de Montana se sitúa en la región noroeste de Estados Unidos. Con un territorio de 380.831 kilómetros cuadrados, es el cuarto estado más grande de todo el país, solo por debajo de Alaska, Texas y California. Montana es más grande que países como Alemania o Japón. Por su geografía, Montana está claramente diferenciado en dos grandes regiones. Al oeste se encuentra la cordillera de las montañas rocosas, mientras que en la parte centro y este se ubican las inacabables praderas, mesetas y tierras yermas de las grandes llanuras estadounidenses.
Con una población de 1.068.778 habitantes, Montana es el séptimo estado menos poblado de Estados Unidos. Con apenas 2,73 habitantes por kilómetro cuadrado, es el tercer estado menos densamente poblado de todo el país, solo por encima de Wyoming y Alaska. Su capital es Helena, pero su ciudad más poblada es Billings, en la región sureste, hogar de unas 117.000 personas. El resto de las ciudades de Montana no superan los 100.000 habitantes. Missoula, ubicada en la región de las Montañas Rocosas, es la segunda más poblada de Montana y apenas supera los 73.000 residentes. La economía de Montana se sustenta en la producción agrícola, sobre todo de trigo, cebada, avena, centeno, papa y cerezas, además de la explotación maderera y la actividad minera. El turismo es también una importante fuente de ingresos, sobre todo en la región oeste, donde se encuentran los parques nacionales de los glaciares y Yellowstone. Sin embargo, Montana es uno de los estados con el clima más extremo de Estados Unidos. Hay regiones del centro y oeste donde la nieve cae prácticamente todo el año. En invierno, la capital Helena ha registrado temperaturas de hasta menos 25 grados y en Billings puede descender a menos 18 grados. Las fuertes heladas en Montana inician desde principios de octubre y terminan hasta mediados de mayo, por lo que la primavera, oficialmente inicia en marzo, esta estación apenas se nota en Montana. Las duras condiciones climáticas, la enorme distancia entre ciudades y el elevado costo de las viviendas han hecho de Montana un estado poco atractivo para la migración. Número 6. Delaware. El estado de Delaware se sitúa al noreste de Estados Unidos, con un territorio de 6.446 kilómetros cuadrados. Es el segundo estado más pequeño del país. De igual manera, al contar con solo 990.000 habitantes, ocupa la posición número 6 entre los estados menos poblados. Delaware limita al norte con Pensilvania, al sur y al oeste con Maryland, al este con la bahía de Delaware y Nueva Jersey, y al sureste con el Océano Atlántico. Su capital es Dover, ubicada en la región central de Delaware. Aunque su ciudad más poblada, urbanizada e industrializada es Wilmington, la cual forma parte del área metropolitana de Filadelfia, en el vecino estado de Pensilvania. Delaware ha tenido uno de los crecimientos demográficos más bajos de Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina del Censo, entre 2010 y 2020, la población aumentó solo en 92.000 nuevos residentes. El territorio está claramente dividido entre la región rural del sur, con una cultura netamente sureña y conservadora, y la región norte, densamente poblada, más emparentada con la cultura industrial y empresarial de la mega región del noreste, que incluye a las ciudades de Providence, Nueva York, Filadelfia, Wilmington, Baltimore y Richmond. A nivel histórico, Delaware es reconocido como el primer estado que fue admitido en la Unión, el 7 de diciembre de 1787, como claramente lo deja de manifiesto con la fecha estampada en la bandera oficial del estado. En la actualidad, Delaware se considera un gran centro financiero, ya que más de 200.000 empresas tienen su sede allí. Sin embargo, esto se debe a las leyes estatales que otorgan beneficios fiscales a las empresas que se instalan en el estado. Aunque muchas operan fuera de él, esto se traduce en que dichas empresas no generan empleos en Delaware. Aunado a lo anterior, desde mediados de la década de los 2000, Delaware vio como la industria automotriz abandonaba el estado. Las fábricas ensambladoras de General Motors y Chrysler se mudaron a otros países donde la producción es más barata e igual de eficiente. También la industria siderúrgica cerró sus puertas y la compañía farmacéutica AstraZeneca, que durante más de 2 décadas ha operado en Fairfax, al norte de Delaware, ha ido vendiendo poco a poco sus instalaciones. A diferencia de los otros estados que hemos mencionado en este vídeo, Delaware no tiene un clima extremo. Por el contrario, su ubicación en la parte centro-norte de la costa este, al sur de la cadena montañosa de Pensilvania, impide que los frentes fríos provenientes del norte golpeen con fuerza. Es por eso que Delaware tiene un clima más templado, con inviernos suaves y veranos moderados. Número 5. Dakota del Sur. El estado de Dakota del Sur se sitúa en el centro-norte de Estados Unidos, en la región de las Grandes Llanuras, por la que la mayor parte de su superficie es totalmente llana. Dakota del Sur tiene una extensión de 199.729 kilómetros cuadrados, por lo que es más grande que estados como Florida o Illinois. Sin embargo, en Dakota del Sur solo residen 886.667 personas, lo que supone una tercera parte de la población del condado de Miami-Dade o 16 veces menos habitantes que los que tiene el área metropolitana de Chicago.
La capital de Dakota del Sur es Pierre, pero su ciudad más poblada es Sioux Falls, hogar de unas 169,000 personas. Dakota del Sur debe su riqueza y su escasa densidad poblacional a su localización en una de las tierras más fértiles de Estados Unidos, pero que cuenta también con uno de los climas más extremos. Desde la expansión de los primeros colonos inmigrantes hacia el oeste americano, el territorio de Dakota, conformado por la actual Dakota del Norte y Dakota del Sur, tuvo una vocación eminentemente agrícola y ganadera. Las grandes llanuras proporcionaban un suelo propicio para la producción de trigo, maíz y semillas de girasol. La llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX favoreció nuevas oleadas de migrantes, procedentes sobre todo de Alemania, Noruega, Irlanda e Inglaterra, junto con los nativos americanos, principalmente de la etnia Sioux. Su economía, basada en la producción agrícola y ganadera, no requirió de grandes centros urbanos, por lo que el estado siempre ha sido una región mayoritariamente rural, con llanuras inacabables. El río Missouri atraviesa de norte a sur el centro de Dakota del Sur, dividiendo al estado en dos regiones diferenciadas en lo económico y lo social, East River y West River. Mientras que en el este predominan campos agrícolas, en la región oeste la ganadería, minería y la industria ocupan un papel destacado en la economía local. La diferencia entre ambas regiones se puede observar a simple vista en una foto satelital, donde East River está completamente cubierto de campos agrícolas circulares y cuadrados. Número 4. Dakota del Norte. El estado de Dakota del Norte se sitúa en la región del medio oeste de Estados Unidos. Limita al norte con Canadá, al oeste con Montana, al sur con Dakota del Sur y al este con Minnesota. Dakota del Norte tiene una superficie de 183,589 kilómetros cuadrados y una población de solo 779,000 habitantes. Los motivos de la baja densidad poblacional de Dakota del Norte son similares a los de Dakota del Sur, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, el clima en Dakota del Norte es más extremo que en su vecina del sur. Toda la región centro-este del estado está formada por grandes llanuras, terrenos casi planos que favorecen a las masas de aire frío procedentes de las regiones árticas. Esto provoca inviernos helados y sombríos en Dakota del Norte, con temperaturas que pueden bajar hasta los menos 51 grados. Al estar alejada de grandes masas de agua, su clima continental ocasiona veranos calurosos y húmedos, con temperaturas que pueden alcanzar los 49 grados. Además, hay tormentas eléctricas, granizadas y tornados. La economía de Dakota del Norte se ha basado desde hace siglos en la agricultura, sobre todo en la producción de maíz y trigo. Sin embargo, desde hace unas décadas, la explotación de petróleo en la región occidental ha supuesto una gran fuente de ingresos y creación de empleos para la zona. Esto ha impulsado un aumento en la migración de nuevos trabajadores de la industria petrolera hacia Dakota del Norte, sobre todo a la ciudad de Wheaton, donde se halla la formación Bakken, uno de los mayores yacimientos abiertos para la extracción de crudo a partir de la técnica del fracking. Número 3. Alaska. Alaska es el estado más extenso de los Estados Unidos. Tiene un territorio de 1,717,856 kilómetros cuadrados, lo que lo hace más grande que países como Irán o Mongolia, 10 veces el territorio de Florida o 4 veces el territorio de California. Con una población de 733,391 habitantes, Alaska es el tercer estado menos habitado de Estados Unidos. Según datos de la Oficina del Censo, entre 2010 y 2020 la población creció solo un 3,3%. Esta combinación de gran territorio y escaso número de habitantes hace que Alaska sea el estado menos poblado, con un promedio de 12,41 habitantes por kilómetros cuadrados. Alaska se ubica en la región noroeste de Norteamérica. Limita al norte con el Océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el Mar de Bering. Su capital es Juneau, pero su ciudad más poblada es Anchorage, hogar de unas 292,000 personas. Es el núcleo urbano más grande por encima del paralelo 60. La historia de Alaska como territorio estadounidense comenzó en 1867, cuando la Casa Blanca compró este territorio al Imperio Ruso por $7.2 millones. Durante mucho tiempo, Alaska permaneció como un estado poco poblado y sin una situación administrativa clara. No fue hasta 1959, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, cuando se incorporó como el estado número 49 y se convirtió en la última frontera de Estados Unidos. El hallazgo de enormes yacimientos de petróleo ha favorecido el desarrollo económico de Alaska en los últimos años.
Sin embargo, las duras condiciones de vida que deben afrontar sus residentes han frenado la migración hacia el territorio. En verano, algunas regiones del sur de Alaska pueden alcanzar temperaturas de 30 grados, pero lo realmente desafiante son los inviernos. La temperatura puede bajar a menos 46 grados y regiones enteras se quedan en completa oscuridad durante semanas. Hay otras donde el sol apenas aparece durante 4 horas al día. Además, gran parte del estado es inaccesible por carreteras, por lo que hay comunidades donde solo es posible llegar en avioneta. Por ejemplo, para viajar a la ciudad capital de Juneau, solo es posible hacerlo en avión, ferry o cruceros, ya que no existen carreteras que conecten a la ciudad con el resto del territorio. Número 2. Vermont. Vermont es famoso por haber sido el primer estado en abolir la esclavitud en Estados Unidos. Sus políticas liberales, la ampliación de derechos civiles y la preocupación por el medio ambiente lo hacen uno de los estados más progresistas del país. Vermont se sitúa en la región noreste. Limita al oeste con Nueva York, al sur con Massachusetts, al este con New Hampshire y al norte con la provincia canadiense de Quebec. Además, Vermont es conocido por ser un paraíso rural. De sus 643,600 habitantes, solo el 38,9% vive en un centro urbano. Su paisaje boscoso hace de Vermont uno de los estados más hermosos de Estados Unidos. Por ejemplo, los otoños en Vermont son célebres. A partir del mes de octubre, los bosques y ciudades se llenan de colores ocres y rojizos que se desprenden de las hojas de los árboles. En la parte centro y oeste de Vermont se hallan las Green Mountains, las cuales forman parte de la cordillera de los Apalaches, que se extiende desde la provincia de Quebec al norte hasta el estado de Georgia en el sur. Esta es una de las razones por las cuales Vermont es un estado poco poblado. Los bosques, las montañas y sus lagos dificultan el desarrollo de grandes ciudades. Además, por estar ubicado junto a Canadá, sus inviernos son fríos y nevados. La ciudad más grande es Burlington, donde viven unas 44,700 personas. Aunque la capital es la ciudad de Montpelier, hogar de unos 7,800 habitantes. Vermont tiene una superficie de 24,901 kilómetros cuadrados. Es el sexto estado más pequeño de Estados Unidos. Aunque territorialmente es más grande que países como Israel, El Salvador o Eslovenia. Entre 2010 y 2020, el estado experimentó un persistente crecimiento demográfico con la llegada de migrantes profesionales, sobre todo al condado de Chittenden, donde se encuentra la ciudad de Burlington, la cual tuvo un crecimiento del 7,5% de su población. Aunque Vermont surgió como un estado agrícola y maderero, con el tiempo los primeros habitantes de la región se mudaron hacia las llanuras del medio oeste. La despoblación de Vermont permitió que los bosques se recuperaran e impidió el desarrollo del sector industrial. En la actualidad, la economía del estado gira sobre todo en torno a la producción de alimentos, como el jarabe de arce y la mantequilla, las aseguradoras y el turismo. Número 1. Wyoming. El estado de Wyoming se localiza al oeste de Estados Unidos. Las montañas rocosas ocupan 2/3 del territorio occidental, mientras que la región de las Grandes Llanuras se sitúa en la parte oriental. Wyoming limita al norte con Montana, al oeste con Idaho y Utah, al sur con Utah y Colorado y al este con Nebraska y Dakota del Sur. Tiene un territorio de 253,470 kilómetros cuadrados. Es el 10º estado más grande de Estados Unidos. Wyoming es geográficamente más amplio que países como Reino Unido, Uganda o Guinea. Sin embargo, tiene una población de apenas 576,851 habitantes, por lo que se trata del estado menos poblado del país. Esa combinación entre su vasta extensión territorial y su escaso número de habitantes lo convierte en el segundo estado menos densamente poblado, con solo 2,2 habitantes por kilómetros cuadrados, por debajo de Alaska. La capital y ciudad más poblada de Wyoming es Cheyenne, hogar de unas 65,000 personas. Por lo que se trata de una de las capitales estatales menos pobladas de Estados Unidos. Cerca de la mitad del territorio de Wyoming es propiedad del gobierno federal estadounidense. Se consideran tierras federales las áreas que incluyen los dos principales parques nacionales más visitados de Wyoming, el Parque Nacional de Grand Teton y el Parque Nacional Yellowstone, hogar del popular personaje de dibujos animados Oso Yowie. La industria minera, especialmente de carbón, la industria petrolera y el turismo son los principales motores de la economía estatal. En el primer semestre de 2024, el Parque Nacional Yellowstone, integrado por cordilleras, lagos, ríos y cañones, recibió a 2,4 millones de turistas.
mientras que el Parque Gran Tetón recibe un promedio de 3.3 millones de visitantes anuales. Pese a sus enormes bellezas naturales, Wyoming es un estado poco atractivo para los migrantes. No cuenta con importantes centros urbanos, tampoco con una industria tecnológica que demande profesionistas jóvenes. Su economía está basada sobre todo en el sector primario, en el sector de los servicios no especializados y en el sector público, ya que el Estado o la Federación generan el 25% de los empleos en Wyoming. Incluso los trabajadores con experiencia en el sector industrial están migrando hacia Dakota del Norte para aprovechar el boom de la industria petrolera y de las empresas energéticas. Se estima que en la última década la mitad de los condados de Wyoming registraron una pérdida de población. Aunque el Estado ha hecho esfuerzos por retener a sus profesionistas y ofertar empleos para que regresen, lo cierto es que la población joven opta por migrar a otros estados más dinámicos, urbanizados y competitivos. En conjunto, los dos estados que acabamos de presentar tienen una población de 15.2 millones de habitantes. Esto representa apenas el 4% de la población total de Estados Unidos. Texas tiene 2 veces la población de estos dos estados. Pese a su belleza natural, sus espectaculares paisajes y sus grandes recursos naturales, el clima extremo inhibe en gran medida la migración hacia estos estados, por lo que conservan vastas extensiones prácticamente deshabitadas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de ecoturismo. ¿Quieres ver más videos como este? Entonces te recomiendo que veas este otro video que aparece en pantalla, toca en la imagen para acceder al video y enterarte de más videos como este.